Imaginen esto. Son las 5:30 de la madrugada. Hace frío. El mar todavía está agitado por una tormenta que apenas ha amainado. Y un soldado alemán está de pie dentro de un búnker de hormigón, mirando hacia el este a través de una estrecha ranura de observación. Escucha un sonido grave, un retumbar, que viaja a través de la piedra y de la tierra. Un sonido que se siente en el pecho, antes de que la mente logre identificarlo. Al principio piensa que es el eco de la tormenta que se aleja. Pero no lo es. Es el fuego de los cañones navales de los acorazados aliados, disparando desde 10 kilómetros mar adentro. Y entonces, poco a poco, mientras la luz del amanecer se abre paso entre las nubes bajas, ese soldado empieza a notar que algo no está bien en el horizonte. Mira con más atención, y se da cuenta de que el horizonte, sencillamente, ha desaparecido. En su lugar, hay barcos, miles de barcos, hasta donde alcanza la vista, de un extremo al otro del mar. Esta es la historia de lo que el alto mando alemán dijo, pensó y decidió en esas horas decisivas. Es la historia de un sistema de mando construido sobre la desconfianza, de un general con una sola pierna que adivinó correctamente dónde y cuándo llegaría la invasión más grande de la historia, y al que nadie hizo caso. Y de un engaño tan bien construido que, incluso cuando la realidad apareció frente a sus propios ojos, el mando alemán fue incapaz de creer lo que estaba viendo. Antes de continuar, si este tipo de historias les interesa, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y que dejen su me gusta en el video. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir trayendo relatos como este, contados con el mayor detalle y el mayor respeto posible por lo que realmente ocurrió. Dicho esto, empecemos. Para entender lo que ocurrió aquella madrugada de junio, primero hay que entender en qué situación se encontraba Alemania en la primavera de 1944. No es una Alemania triunfante. Es una Alemania que combate en 3 frentes distintos y que, en los 3, está perdiendo terreno lentamente, como quien se desangra sin darse cuenta de la gravedad de la herida. En el frente oriental, el Ejército Rojo lleva más de un año avanzando hacia el oeste desde la catástrofe de Stalingrado. Las divisiones alemanas que antes marchaban hacia Moscú ahora retroceden, ciudad tras ciudad, intentando contener una marea que no da señales de detenerse. En Italia, los aliados occidentales avanzan hacia el norte de la península, lentamente, con un coste enorme en vidas, pero avanzan. Y en el oeste, todos los generales alemanes de mayor rango saben, sin excepción, que se acerca un tercer golpe. Saben que, tarde o temprano, los ejércitos aliados cruzarán el Canal de la Mancha y desembarcarán en algún punto de la costa francesa. La pregunta no es si va a ocurrir. La pregunta es dónde y cuándo, y esa decisión está en manos de un solo hombre. El general estadounidense Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Frente a esta amenaza, Alemania ha construido una muralla, literalmente, desde la frontera con España, en el sur, hasta Noruega, en el norte, a lo largo de miles de kilómetros de costa atlántica. El régimen nazi ha ordenado verter cerca de 3 millones de toneladas de hormigón y acero. Es el llamado Muro Atlántico, una cadena interminable de búnkeres, emplazamientos de artillería, fosos anticarro y campos minados que se extiende por toda Europa occidental. La propaganda del régimen lo presenta como una fortaleza infranqueable, una barrera imposible de romper. Los generales, sabiendo lo que Hitler quiere escuchar, alimentan esa narrativa en sus informes. Pero la realidad, como suele ocurrir, es bastante distinta de la propaganda. Las tropas que guarnecen ese muro no son, ni de lejos, lo mejor que tiene el ejército alemán. Los soldados más jóvenes, más fuertes y mejor entrenados llevan meses siendo enviados al frente oriental, donde la necesidad es más urgente. Lo que queda para defender la costa francesa son unidades de segunda línea, hombres mayores, convalecientes.
tropas formadas por soldados de países ocupados que combaten con escaso entusiasmo por la causa alemana. El muro, en muchos tramos, es mucho más delgado de lo que su reputación sugiere. Y hay algo todavía más importante. Incluso si el muro logra resistir el primer impacto y causa una masacre en las playas durante las primeras horas del desembarco, el muro por sí solo no puede ganar la batalla. La doctrina militar alemana lo establece con total claridad. La función del muro es comprar tiempo. Tiempo para que las divisiones Panzer, las divisiones acorazadas, contraataquen antes de que la cabeza de playa aliada logre consolidarse y afianzarse en el terreno. Ese contraataque, rápido, contundente y lanzado en las primeras horas, es, según la doctrina alemana, la única estrategia que realmente puede funcionar. Así que todo, absolutamente todo, depende de esas reservas blindadas, de dónde estén estacionadas, de la rapidez con la que puedan desplazarse hacia la costa, y sobre todo, de quién tenga la autoridad para ordenar su movimiento. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse, porque la estructura de mando alemana en el oeste, en la primavera de 1944, no es simplemente compleja. Es, en la práctica, un sistema casi diseñado para la parálisis, el resultado directo de la desconfianza cada vez mayor de un líder hacia sus propios generales. En la cúspide de esta estructura está el alto mando de las Fuerzas Armadas, conocido por sus siglas alemanas, OKW. Por debajo, el Mando Supremo Oeste, conocido como OB West, cuyo comandante es el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, de 69 años. Von Rundstedt es la viva imagen del oficial prusiano de la vieja aristocracia militar. Lleva vistiendo el uniforme desde mucho antes de que el propio Hitler aprendiera a hacer un saludo militar, y su desprecio por lo que considera una interferencia constante de Hitler en las decisiones operativas apenas se molesta en disimularlo. Su propio Estado Mayor lo llama, con cierto cariño irónico, el viejo caballero. Él mismo se ha descrito, más de una vez y sin ninguna amargura aparente, como poco más que un cartero con muchas medallas. Alguien que transmite órdenes, pero que en realidad no decide casi nada. Por debajo de von Rundstedt está el grupo de ejércitos B, comandado por el mariscal de campo Erwin Rommel, de 52 años. Rommel es todo lo contrario de su superior en carácter. Bajo de estatura, compacto, incansablemente enérgico, es el célebre zorro del desierto. El hombre que se ganó el respeto incluso de sus enemigos en las campañas del norte de África, y que ahora dirige toda su energía y su frustración hacia las fortificaciones del muro atlántico. Recorre la costa a diario en su coche de Estado Mayor, inspeccionando personalmente cada búnker, cada posición de artillería, furioso con lo que encuentra y todavía más furioso con la estructura de mando que lo limita desde arriba. Lleva al cuello la cruz de caballero con hojas de roble y espadas, la máxima condecoración militar del régimen. Se presenta en las inspecciones sin previo aviso, porque no confía en los informes cuando puede ir a ver la situación con sus propios ojos. Rommel y von Rundstedt están de acuerdo en casi nada. Y desde luego no están de acuerdo en la pregunta más importante de todas. ¿Qué se hace con las reservas Panzer? El argumento de Rommel nace directamente de lo que vivió en el norte de África. Ha visto con sus propios ojos cómo el poderío aéreo aliado ha transformado por completo el campo de batalla. Mover columnas blindadas a plena luz del día es, sencillamente, condenarlas a la destrucción antes de que lleguen a disparar un solo tiro. Por eso insiste en que los tanques deben posicionarse lo más cerca posible de las playas, listos para contraatacar en cuestión de horas tras el primer desembarco, antes de que los aliados logren establecer su paraguas aéreo sobre la cabeza de playa. Golpear de inmediato, argumenta Rommel, o no golpear en absoluto. Von Rundstedt piensa exactamente lo contrario. Su experiencia le dice que hay que mantener las divisiones Panzer concentradas, lejos de la costa, esperando a confirmar con certeza dónde se está produciendo realmente el desembarco principal, y solo entonces lanzarlas con toda su fuerza reunida,
de manera concentrada y devastadora. Los dos hombres llevan este desacuerdo directamente ante Hitler, y Hitler, fiel a su estilo, resuelve la disputa sin satisfacer a ninguno de los dos. Decide colocar las reservas Panzer más críticas bajo su control personal y directo, 9 divisiones. Las formaciones que representan, en la práctica, la única posibilidad real de Alemania de repeler un desembarco aliado a gran escala, quedan congeladas. No se moverán hasta que él mismo personalmente autorice su despliegue. Así es la situación en junio de 1944. Rommel tiene autoridad suficiente para frustrar la estrategia de von Rundstedt. Von Rundstedt tiene autoridad suficiente para frustrar la de Rommel. Y ninguno de los dos tiene la autoridad necesaria para ejecutar su propio plan hasta el final. Y en el escalón más bajo de toda esta estructura, con la menor autoridad y los recursos más limitados, se encuentra una figura más, el general Erich Marx, comandante del 84º Cuerpo de Ejército, la unidad que tiene bajo su responsabilidad directa la defensa de la costa de Normandía. Erich Marx es una figura peculiar dentro del mando alemán. Tiene una sola pierna. Perdió la otra combatiendo en Ucrania. Camina apoyado en una prótesis, envuelto en un largo abrigo de cuero, con gafas de montura metálica que le dan un aspecto más propio de un profesor universitario que de un general de combate. Y sin embargo, según coincide en buena parte de los historiadores que han estudiado este periodo, es probablemente la mente operativa más aguda de todo el mando defensivo alemán en Francia. A comienzos de 1944, meses antes del desembarco, Marx participa en un ejercicio de simulación de guerra. Le piden que se ponga en el lugar de Eisenhower, que piense como pensaría el comandante supremo aliado, que mire un mapa de Francia y responda a una sola pregunta: ¿dónde desembarcaría usted? Marx estudia el mapa con calma, analiza las distancias desde los puertos ingleses, las defensas costeras, el terreno de cada posible zona de desembarco, y finalmente pone el dedo sobre un punto muy concreto del mapa: Normandía. Atacaría aquí, dice, y lo haría con mal tiempo. Es una predicción asombrosamente precisa, casi profética si se mira con la perspectiva que da la historia. Y sin embargo, no recibe más recursos, no recibe un mando más amplio ni más tropas. Su predicción queda anotada, archivada y prácticamente olvidada. El hombre que acertó con una precisión casi perfecta ocupa de todos los generales involucrados en la defensa de la costa francesa el puesto con menos poder real de toda la cadena de mando. Hay un detalle más que conviene recordar antes de seguir avanzando en esta historia. Pocas semanas antes del 6 de junio, Rommel le escribe una carta a su esposa, Lucie. Le dice que las 24 horas previas a la invasión serán, sin ninguna duda, las más decisivas de toda la guerra. No se equivoca. Lo que todavía no sabe es dónde estará él exactamente cuando esas 24 horas comiencen. Mientras Marx jugaba su partida de ajedrez estratégico en solitario, los aliados estaban desarrollando el suyo, a una escala muchísimo mayor, con muchísimo más en juego, y con una diferencia crucial. Su enemigo no tenía ni idea de que ese juego se estaba desarrollando. Se llamó Operación Fortitude, y era el plan de engaño aliado diseñado para convencer al mando alemán de que la invasión principal caería sobre el paso de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, entre Dover y Calais. Era, en teoría, el cruce más lógico, el más corto, el que los estrategas alemanes llevaban asumiendo desde 1943 que tenía que ser el objetivo real. El elemento central de todo el engaño fue la creación de un ejército completamente falso. El primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, conocido como FUSAG. Un ejército que no existía en absoluto, pero que fue instalado, sobre el papel y sobre el terreno, en los campos del sureste de Inglaterra, en los condados de Kent y Essex. 150,000 soldados imaginarios, tanques Sherman inflables, diseñados específicamente para ser visibles desde el aire y confundir a la fotografía de reconocimiento alemana.
lanchas de desembarco falsas, hechas de tubos y lona, ancladas en los estuarios ingleses, y un tráfico de radio completamente artificial, cuidadosamente calculado para dar la impresión de que una fuerza descomunal se estaba preparando para cruzar por el punto más estrecho del canal. Y al mando de este ejército fantasma, los aliados colocaron a un hombre muy real, el general George Patton, el único comandante aliado al que el alto mando alemán temía de verdad. Lo fotografiaron en inspecciones, lo dejaron ver en público, lo situaron, de manera muy visible, al frente de una fuerza que sencillamente no existía. Alimentando esta ficción hacia la inteligencia alemana, había toda una red de agentes dobles. El más importante de todos ellos operaba bajo el nombre en clave Garbo, un antifascista español llamado Juan Pujol García, que se había acercado a los servicios de inteligencia británicos por una razón muy simple y muy personal. Quería luchar contra el nazismo y había elegido el engaño como su arma. Para 1944, Pujol García dirigía, según creían sus contactos alemanes, una red de 27 subagentes repartidos por toda Gran Bretaña, todos ellos enviando información a sus superiores en Alemania. Ninguno de esos 27 subagentes existía. Cada informe era pura invención. Y sin embargo, 62 de sus mensajes fueron incorporados directamente a los resúmenes de inteligencia del alto mando alemán, moldeando la realidad dentro de la cual se tomaba cada decisión estratégica alemana. El resultado de todo este engaño fue devastador para la planificación defensiva alemana. El 15º Ejército Alemán, 19 divisiones, la formación más poderosa de toda la costa francesa, quedó estacionado en Paso de Calais, esperando a Patton, esperando a Fussac, esperando una invasión que jamás llegaría. Y 250.000 soldados más permanecieron inmovilizados en Noruega, congelados por otra rama distinta de esa misma operación de engaño, custodiando una costa por la que nadie tenía intención de desembarcar. Pero hay algo todavía más importante que conviene entender sobre Fortitude. Su trabajo más decisivo no se completó antes del día D. Su trabajo más profundo, más devastador, ocurrió después del 5 de junio de 1944, en el momento exacto en que más se necesitaba que el engaño siguiera funcionando. En los primeros días de junio de 1944, una gran depresión atlántica cruza el Canal de la Mancha. Olas de 3 metros, vientos de temporal, un techo de nubes bajísimo. Es, según los registros meteorológicos de la época, uno de los peores comienzos de junio en décadas. El canal se convierte en una extensión gris y agitada, y los comandantes alemanes en Francia miran ese mar y llegan todos a la misma conclusión tranquilizadora. Es imposible lanzar una invasión anfibia con este tiempo. Sencillamente, no se puede hacer. Y entonces, casi todos ellos se relajan, se van. Rommel conduce hasta su casa en Herrlingen, a casi 800 kilómetros de Normandía, para celebrar el cumpleaños de su esposa Lucie. Varios comandantes de alto rango se marchan a París, o directamente a Alemania, o a una conferencia de oficiales en la ciudad de Rennes, que, precisamente esa noche, se lleva lejos de su sector a buena parte de la plana mayor del 7º Ejército Alemán, en la única noche en la que ese sector no puede permitirse quedar sin sus mandos superiores presentes. El cuartel general del general Dollmann cancela, además, una alarma de prueba del 7º Ejército en Normandía, que estaba programada precisamente para la noche del 5 de junio. Si esa alarma se hubiera activado, cada guarnición a lo largo del muro atlántico habría estado en plena alerta de combate antes del amanecer. La cancelación tarda menos de un minuto en decidirse, y sus consecuencias serán enormes. A las 10:15 de la noche, tanto el cuartel general del Grupo de Ejércitos B como el propio OKW ya disponen de información confirmada de que la invasión es inminente. La alarma general, sin embargo, no se emite. A las 10:40 de la noche, en la isla del Canal de Guernsey, ocupada por los alemanes, una compañía de transmisiones observa cómo sus pantallas de radar se llenan de formaciones organizadas.
aviones y planeadores desplazándose en intervalos precisos, en un patrón masivo e inconfundible. El coronel al mando de esa unidad, saltándose la cadena normal de reporte, se conecta directamente con el mando del cuerpo de ejército en Saint-Lô. La imagen empieza a componerse con total claridad. El problema es que nadie con capacidad real de actuar sobre esa información se encuentra en posición de hacerlo. Mientras tanto, aviones de la Royal Air Force están lanzando sobre el canal miles de tiras de papel de aluminio, lo que los aliados llaman window, generando en los radares alemanes ecos idénticos a los de una gran flota dirigiéndose hacia Paso de Calais. Los operadores de radar alemanes tienen, literalmente, dos imágenes distintas ante sus ojos al mismo tiempo. Formaciones reales moviéndose hacia Normandía y formaciones fantasmas señalando hacia Calais. Meses de desinformación cuidadosamente construida ya les han dicho, de antemano, cuál de las dos imágenes deben creer. La tormenta empieza a romperse alrededor de la medianoche, lo que los meteorólogos alemanes no pueden ver, porque sus estaciones navales ya no pueden recopilar datos atlánticos con seguridad. Es la estrecha ventana de 36 horas que el equipo de pronóstico aliado, encabezado por el capitán de grupo James Stagg, ha logrado identificar entre el caos de la tormenta. Esa ventana existe, y los aliados están a punto de atravesarla. Técnicamente, ya es 6 de junio. Rommel duerme en Herrlingen. Semanas atrás había escrito que las 24 horas previas a la invasión serían las más decisivas de toda la guerra. Su silla, en el cuartel general de La Roche-Guyon, a unos 85 kilómetros al oeste de París, está vacía. Esas 24 horas acaban de comenzar. En Saint-Lô, todavía hay luz en las ventanas de un antiguo edificio de piedra requisado como cuartel general. Eric Marx está cumpliendo 53 años esa noche. Su Estado Mayor le ha organizado una pequeña cena de cumpleaños. Fuera, todavía se escucha el eco de la tormenta que se va. Y entonces, suena el teléfono. Los paracaidistas son los primeros en llegar. En la oscuridad previa al amanecer, cientos de hombres caen del cielo sobre la península de Cotentin y al este del río Orne. Son paracaidistas estadounidenses de las divisiones 82 y 101 aerotransportadas, dispersos ampliamente por el terreno debido al viento y a la oscuridad. Son también paracaidistas británicos de la 6ª División Aerotransportada, que descienden al este del Orne, y mezclados deliberadamente entre ellos, lanzados con toda intención en ese preciso momento, cientos de muñecos de paracaidista, rellenos de explosivos, diseñados para que al golpear el suelo estallaran y produjeran el sonido de combates armados, sembrando la confusión a lo largo de docenas de kilómetros cuadrados de campiña normanda. Los informes empiezan a llegar al cuartel general del 84º Cuerpo en Saint-Lô desde todas las direcciones a la vez. Paracaidistas aquí, paracaidistas allá. Disparos escuchados en este pueblo, luego en aquel otro, luego en un tercero. Algunos de estos informes son reales, la mayoría no lo son, y en la oscuridad, desde el terreno, no hay manera de distinguir unos de otros. Marx intenta procesar la información con la que cuenta. Poco después de la medianoche, le llega un informe que parece especialmente urgente. Paracaidistas aliados han aterrizado al sur de Carentan, un cruce de carreteras clave, un punto de terreno absolutamente crítico. Si esa información es correcta, toda la red de carreteras que conecta con la costa está en peligro inmediato. Marx solo tiene una reserva propia disponible, un único grupo de combate, el Kampfgruppe Mayer. Ordena que se despliegue de inmediato para resolver la situación. El comandante Mayer reúne a sus granaderos y se pone en marcha hacia el sur poco después de las 3 de la madrugada. Hacia el sur. Alejándose de la costa, a esa misma hora, a las 3 de la madrugada, Adolf Hitler se retira a descansar en su residencia de Berghof, en los Alpes bávaros. Sus servicios de inteligencia ya están recibiendo indicios de actividad aliada en Normandía. Nadie lo despierta. Las horas pasan. Los informes siguen llegando. Marx permanece en su cuartel general, iluminado por velas,
entre la estática de la radio, intentando leer un mapa que no deja de cambiar frente a sus ojos. Hacia las 6 de la mañana, la capa de nubes sobre el canal empieza a romperse. El Kampfgruppe Mayer sigue en la carretera, avanzando hacia el interior, alejándose todavía más de la costa. Y entonces llega un nuevo informe. Al final, no había habido ningún desembarco de paracaidistas al sur de Carentan. Todo había sido un error. Un rumor transmitido por una patrulla nerviosa, escrito apresuradamente en un formulario de mensaje. No hay ningún avión alemán en el aire para confirmar o desmentir la información. Un vuelo de reconocimiento podría haber aclarado la situación en apenas 10 minutos. Ningún vuelo de reconocimiento despega. La única reserva de Marx se ha esfumado, persiguiendo fantasmas, alejándose de la costa justo en el momento en que más se la necesitaba cerca de ella. Sale el sol. La capa de nubes se rompe definitivamente, y el horizonte, sencillamente, desaparece. En su lugar hay barcos, destructores, transportes, lanchas de desembarco, acorazados, cruceros, de un extremo al otro del mar. Es la flota de invasión más grande jamás reunida en la historia. Los grandes cañones de los acorazados Nevada, Texas y Arkansas, junto con los acorazados británicos Warspite y Ramillies, llevan disparando desde las 5:30 de la madrugada. Ese sonido llega hasta St. Lo, incluso antes del amanecer. Un retumbar grave y continuo que el Estado Mayor, al principio, confunde con los últimos truenos de la tormenta que se aleja, y en cierto sentido no se equivocan del todo respecto al trueno. Simplemente no es el que ellos creen. Es ya la mañana del 6 de junio. La flota está allí. Los hombres empiezan a desembarcar, desde Omaha hasta Utah en el sector occidental, desde Gold hasta Juneau y Sword en el sector oriental. 5 zonas de desembarco se están estableciendo, a un coste humano que solo podrá calcularse con precisión mucho más tarde. A lo largo de todo el frente de Marx, la situación se deteriora minuto a minuto. La 79ª División en Cotentin, la 352ª División en los acantilados que dominan Omaha, la 716 División a lo largo del extenso tramo oriental. Cada informe que llega es peor que el anterior. Von Rundstedt, al ver la magnitud de lo que está ocurriendo, actúa. A sus 69 años, con su habitual tono sardónico pero con total firmeza, recurre a la única herramienta que todavía podría detener el avance. Solicita la liberación inmediata de las reservas Panzer, la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend y la División Panzer Lehr, ambas estacionadas cerca de París, ambas capaces de alcanzar Normandía en pocas horas. No espera respuesta. Ordena que empiecen a moverse de inmediato. El OKW anula la orden. ¿Y si Normandía es una simple maniobra de distracción? Patton sigue en Kent. El 15º ejército no puede ser retirado de Calais. Las divisiones Panzer deberán esperar. Las divisiones Panzer esperan. En el cuartel general del Grupo de Ejércitos B, en la Roche-Guyon, el coronel Hans Speidel sostiene un teléfono en cada mano. Es un hombre con formación de doctorado, gafas de montura metálica, con un temperamento más propio de un académico que de un oficial de campo, y sin embargo es él quien se encuentra en la mañana más difícil de todo el frente occidental. Está procesando simultáneamente informes de todo el sector, transmitiendo solicitudes de autorización hacia arriba por una cadena de mando que termina en un hombre dormido en Baviera, e intentando, sin éxito, contactar telefónicamente con Rommel en su casa de Alemania. Es, en la práctica, el sistema nervioso completo de una batalla que se está desplegando a lo largo de decenas de kilómetros de frente. Y es un solo hombre, en un edificio con suministro eléctrico poco fiable. Marx necesita la 21ª División Panzer. Está desplegada a poco más de 30 kilómetros al sureste de Caen. Ha estado combatiendo contra paracaidistas británicos durante toda la noche y es la fuerza blindada más cercana a las playas. Pero la 21ª Panzer depende del Grupo de Ejércitos B, lo que significa que es Rommel, y solo Rommel, quien tiene la autoridad para ordenar su liberación,
y Rommel no está allí. Cada solicitud tiene que viajar desde Saint-Lô hasta La Roche-Guyon, de Speidel a una llamada telefónica hasta Herrlingen, desde la casa de Rommel hasta una autorización que tardará 5 horas y media completas en volver a bajar por toda la cadena de mando. A las 10 de la mañana, Albert Speer llega al Berghof, en Baviera, y se encuentra con que Hitler todavía está dormido. Cuando finalmente lo despiertan y le informan de la situación, ya es casi mediodía. Su reacción, contra todo lo que cabría esperar, no es de alarma, es de euforia. Lo había previsto, estaba convencido de que ocurriría así. Meses de trabajo de la Operación Fortitude, 62 informes fabricados por Pujol García absorbidos directamente en los resúmenes del OKW, repetidos una y otra vez en briefing tras briefing, confirmando el patrón que su mente ya había decidido de antemano que era cierto. Han hecho su trabajo con tanta perfección que, cuando la realidad finalmente llega, Hitler es incapaz de distinguirla de la trampa que ya esperaba encontrar. Normandía es la distracción. El verdadero golpe está por llegar. Esto, para él, confirma exactamente lo que había predicho. Telefonea al OKW en un estado de auténtica excitación. En una conferencia durante el almuerzo, Hitler finalmente accede a liberar las reservas Panzer. Es mediodía. La ventana, las horas de oscuridad de la madrugada, cuando las columnas blindadas podrían haberse desplazado sin ninguna amenaza aérea, cuando la cabeza de playa aliada todavía era frágil, desorganizada y vulnerable. Ya se ha cerrado. Los cazabombarderos aliados dominan por completo las carreteras francesas a plena luz del día. Las divisiones Panzer, cuando finalmente logran moverse, avanzan directamente hacia una trampa mortal. El comandante de la división Panzer Lehr, el general Fritz Bayerlein, informará más tarde que su división pierde decenas de vehículos durante la simple marcha de aproximación, antes incluso de disparar un solo tiro contra la cabeza de playa. Las carreteras se convierten en trampas mortales, antes de convertirse siquiera en campos de batalla. El sistema funcionó exactamente como había sido diseñado. Una solicitud viajó hacia arriba. El hombre en la cúspide de la cadena estaba dormido. Y cuando finalmente despertó, su capacidad de juicio ya había sido colonizada por meses de desinformación tan meticulosa que ni siquiera la realidad misma logró desplazarla de su mente. Para cuando por fin dijo que sí, la respuesta ya no importaba. Es media tarde del 6 de junio de 1944. A mediodía, Marx finalmente recibe el mando efectivo de la 21ª División Panzer. 5 horas y media después de haberla solicitado por primera vez, emite sus órdenes de inmediato: girar hacia el norte, atravesar Cannes, dirigirse directamente hacia la costa. Los tanques empiezan a rodar. A media tarde, en una carretera de Normandía, Marx se acerca al coronel Hermann von Oppeln-Bronikowski, quien comanda el regimiento blindado que forma la punta de lanza del ataque de la 21ª Panzer. Los tanques avanzan tras él, en dirección norte, hacia la costa. Marx lo mira fijamente. Si no consiguen arrojar a los británicos al mar, le dice, habremos perdido la guerra. Tiene una sola pierna. Tiene 53 años. Predijo este desembarco con una precisión asombrosa, 6 meses antes en un ejercicio de guerra, y no recibió absolutamente nada a cambio de su acierto. Envió su única reserva a perseguir fantasmas horas antes del amanecer. Esperó 5 horas y media por una sola división Panzer, mientras la cabeza de playa aliada se consolidaba, protegida por el fuego naval y por el dominio aéreo aliado. Sabe exactamente lo que está en juego. Sabe exactamente lo pequeñas que son sus posibilidades. No queda nada más que hacer salvo observar. La 21ª Panzer avanza hacia el norte. Se topa con los blindados británicos y con los cañones de la flota apostada frente a la costa. El ataque queda detenido. El avance de la 21ª Panzer es, ese día, el único movimiento blindado alemán que llega a alcanzar las playas.
Ninguna otra formación Panzer llega a disparar un solo proyectil contra la cabeza de playa el 6 de junio. Cuando cae la noche, la oportunidad ya se ha perdido para siempre. 3 días después, el 9 de junio, Juan Pujol García envía un nuevo mensaje a sus contactos alemanes. Garbo, el agente en el que el alto mando alemán confía más que en ningún otro dentro de Gran Bretaña, les asegura que Normandía es efectivamente una maniobra de diversión, que el verdadero golpe todavía está por llegar, que Patton sigue esperando, que Calais sigue siendo el objetivo real. Y los alemanes le creen. Hitler nunca deja de estar convencido de ello. El 15º Ejército, 19 divisiones, la fuerza más poderosa de toda la costa francesa, la fuerza que verdaderamente podría haber cambiado el curso de la batalla, permanece inmovilizado en paso de Calais durante semanas, esperando una invasión que jamás va a producirse. Mientras tanto, a lo largo de apenas 80 kilómetros de costa normanda, el destino de la guerra se está decidiendo con reservas alemanas alimentadas al combate poco a poco, formación tras formación, y destruidas de la misma manera. A finales de julio, comienza la ruptura del frente. La campaña alemana en Francia se derrumba definitivamente. El desenlace para los protagonistas de esta historia es tan breve como severo. Rommel es alcanzado por el ataque de un caza británico el 17 de julio. Su coche de Estado Mayor es forzado a salirse de la carretera y él sufre una fractura de cráneo. Mientras se recupera en el hospital, su nombre aparece vinculado a la investigación sobre el atentado del 20 de julio contra Hitler. Le dan a elegir entre un juicio público o una muerte discreta con la garantía de que su familia quedará protegida. Elige lo segundo. Muere el 14 de octubre de 1944, a los 52 años. Recibe un funeral de Estado. La versión oficial sobre las circunstancias de su muerte se mantiene oculta durante años. Von Rundstedt es destituido por Hitler el 3 de julio, el mismo día en que, según se cuenta, le había respondido al mariscal de campo Wilhelm Keitel, cuando éste le preguntó qué debía hacerse. «Hagan la paz, idiotas». Sería llamado de vuelta al servicio en 2 ocasiones más antes del final de la guerra. Sobrevive al conflicto. Marx muere el 12 de junio de 1944, apenas 6 días después del desembarco. Viajaba hacia Carentan para supervisar personalmente un contraataque, desplazándose por las mismas carreteras por las que, antes del amanecer del día D, había enviado a su grupo de combate a perseguir un rumor falso. Un cazabombarcador aliado localiza su vehículo. Es alcanzado y muere ese mismo día, a los 53 años, exactamente una semana más viejo de lo que era cuando los paracaidistas interrumpieron su cena de cumpleaños. Recibe, a título póstumo, las hojas de roble de la Cruz de Caballero. Nunca llega a saber que se la concedieron. Juan Pujol García es condecorado por ambos bandos del conflicto. Los alemanes le otorgan la Cruz de Hierro, en reconocimiento a lo que consideran un servicio excepcional al Reich, por una inteligencia de un valor incalculable, por una red de agentes cuyos informes habían llegado hasta los niveles más altos del mando alemán. Recibe esa condecoración de manos de los mismos oficiales a los que llevaba 18 meses engañando de manera sistemática. Los británicos, por su parte, le conceden la Orden del Imperio Británico. Es, hasta hoy, el único hombre de toda la Segunda Guerra Mundial, condecorado tanto por la nación a la que sirvió, como por la nación a la que ayudó a derrotar. Esto es, entonces, lo que el mando alemán dijo cuando aquellos barcos aparecieron frente a Normandía. Dijeron que era imposible. Dijeron que era una maniobra de distracción. Dijeron que el verdadero golpe todavía estaba por llegar, que Patton seguía esperando, que su Führer había tenido razón desde el principio. Y lo dijeron mientras la cabeza de playa se consolidaba, mientras la ventana de oportunidad se cerraba para siempre, y mientras las últimas divisiones blindadas avanzaban hacia el norte, demasiado pequeñas y demasiado tarde. El único hombre que ya no tenía nada más que decir lo había dicho todo 6 meses antes, con el dedo apoyado sobre un mapa.
Había dicho, Normandía, con mal tiempo. Nadie le dio lo que necesitaba para sostener esa predicción cuando más importaba. Si esta historia les ha gustado, de verdad les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal Historias del Frente Mundial y que le dieran like al video. Y si quieren asegurarse de no perderse los próximos relatos, activen también la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.